Un gusto volver a saludarlo, Enrique, aquí en las charlas formuleras. Hoy nos acompaña nuestro buen amigo Jaime Reyes desde Chile también, Ah, eh, Chile, bueno, muy bien, sí, un saludo. armando Saludos. una comunidad latinoamericana aquí. Jaime, un saludo para vos también. Gracias, Norman. Bueno, estamos aquí de vuelta con Enrique Scalabroni, nuestro contacto desde Italia, el ex ingeniero de Fórmula Uno, de una trayectoria bastante impresionante. Para los que ya estuvieron viendo nuestras charlas anteriores, pueden repasar el historial que tiene ahí. No vamos a volver a resaltar todos los credenciales que tiene nuestro invitado de hoy. Pero sí, bienvenido Enrique, un gusto volver a hablar con usted, una persona que sabe tanto y que siempre también está dispuesta a compartir de lo que sabe con nosotros. Bueno, un gusto para mí que ustedes se pongan en contacto conmigo, porque para mí es importante comunicarme con muchas personas, ¿no? Entonces, viendo las personas que le interesan el tema por el que yo me dediqué toda mi vida, es una cosa muy linda, o sea, es un sabor importante que se siente y una vibración interna que permite sentir que todo el pasado hecho en este trabajo, en esta vida, dedicado al automovilismo, tiene un valor, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Sí, de hecho, el valor lo vemos nosotros que estamos disfrutando la descendencia o todo lo que vino después de las bases que crearon ustedes, que crearon muchas personas también en el comienzo de la Fórmula Uno y en el proceso de maduración, un proceso, una época realmente de mucha innovación tecnológica como fueron los 80, 90, que vieron avances realmente impresionantes. ¿Cómo viviste esa época? ¿Realmente sentían que esa era la época en la cual se podía jugar con el reglamento, se podía jugar con la aerodinámica, con la mecánica? Bueno, digamos, el automovilismo como toda tecnología, ¿no? Primero partió el automóvil, después empezaron a hacer carreras allá en los años 20, 30, y siempre se fueron aplicando conceptos en el vehículo, ¿no? Para hacerlo más rápido, para hacerlo más efectivo, para que sea con mayor conductibilidad, ¿no? O sea, para poder manejarlo mejor. Eh, Fue interesante porque yo no llegué en la primera parte. La primera parte fue una cosa puramente para mí. Seguía las carreras desde la cumbre en Argentina, que es en la provincia de Córdoba. Seguía las carreras europeas por radio y leía las revistas y todo esto. O sea, la primera parte, la que fue la creativa, la inicial, hasta que tuve la suerte de entrar, digamos, en la parte intermedia del automovilismo internacional. O sea, la primera parte fue de aquella de Fangio, de Jim Clark, de todos esos grandes pilotos de aquel tiempo, con Ferrari en los inicios de Ferrari, con todo se crearon tantas compañías y equipos de carrera. Y después vino la segunda fase, que es la intermedia, donde aparecieron después equipos como Williams, que vinieron con los FW07, que fueron automóviles excepcionales, donde fundamentalmente viene el efecto suelo creado por el grupo de Colin Chapman en Lotus, y que viene una revolución. Yo me acuerdo en esos tiempos, yo estaba trabajando en Avante, una compañía que hacía automóviles en Argentina de competición, y donde para nuestro amigo de Chile, le digo que para mí Chile fue siempre también otro gran placer poder ir a Chile con las carreras con Eliseo Salazar. Entonces yo Oh, empecé a trabajar en el automovilismo argentino de competición en esta compañía donde justo participa Eliseo Salazar con un Avante de Fórmula 4, que era motor Renault.
Y ahí yo empiezo a trabajar, me dan el primer trabajo para desarrollar el automóvil. El automóvil ya lo habían hecho, entonces empecé a desarrollar, cambiamos las suspensiones, una cantidad de partes en la parte alerones, aerodinámica. No había tanto para hacer como ahora, pero había mucho para hacer también porque se partía de cero y la idea había que aplicarla y después probarla en práctica. Y tener la suerte de estar con una persona, un piloto muy bueno, y después me lo confirmaba Patrick Head cuando estuve en Williams, y estaba siempre lo seguía de cerca, Eliseo, porque no lo pudieron poner en Fórmula 1 ellos, pero le dieron, me acuerdo, la Fórmula 3000, que era un Williams, del tipo del FW07, pero modificado, le sacaron mucho carga aerodinámica, todo, porque el reglamento cuando se creó la 3000 partían con ese tipo de automóviles de Fórmula 1, ex Fórmula 1, pero que eliminaban mucha carga aerodinámica porque habían tenido problemas en la Fórmula 1. Y entonces digo, con este trabajo de liceo, entonces siempre fuimos grandes amigos y seguimos siendo. Y Eliseo me acuerdo, y también otro ingeniero que venía con él siempre a las carreras, que se llamaba Schmauk, también es de Chile, y un Alejandro gran, Smoke. gran amigo, Sí. Alejandro Schmauk, sí, un gran amigo. Si pueden, si tú me lo puedes saludar, por favor, a todos ellos, porque gente realmente de pura pasión, ganas, y venían a Argentina y querían competir. Y también yo partía, y para mí éramos todo un grupito de gente muy joven con ganas de hacer, ¿no? Sabíamos más, perdón, teníamos más pasión de lo que sabíamos. Pero nos salvó mucho el pie del liceo, que fue el que apretó, hizo ganar el auto, y después yo tenía que venirme con él a Inglaterra, cuando él entró en Brabham perdón, en RALT con Ron Tauranak, y no pude venir yo por cosas mías y tuve que terminar porque estaba estudiando también, así que no pude venir. Él siguió su carrera, hizo una muy buena carrera, pero digo, nosotros fuimos todos esos, y la vez pasada hablaba con Eliseo, estuvimos en contacto, esa pasión no le teníamos miedo a Europa. Éramos todos, era un grupito de inconscientes, que éramos conscientes de lo que podíamos hacer, pero inconscientes de lo que realmente podíamos hacer, a dónde podíamos ir y a dónde podíamos llegar. Pero para nosotros Europa estaba ahí. Y él quería ir a correr a Europa y yo quería ir a trabajar en proyectos de automóviles, y, y Alejandro Schmauk también quería ir, pero también como era en la parte técnica, dirección de pilotos. Y entonces, digamos, fue un grupito de idealistas, como todas las cosas nacen así. Y cada uno se fue moviendo en su tecnología, en sus cosas, y en su campo de acción, como fue el liceo con el automovilismo, y lo demostró también después en Estados Unidos también mucho. Así que, como digo, fue un lindo momento. Fuimos, digamos, partícipes del inicio de la parte intermedia de la historia de la Fórmula 1. Porque después vino la Fórmula 1 moderna, pero ya nosotros nos tomó ya una cierta edad todos y ya estábamos prácticamente un poco fuera del sistema, pero fue el pasaje de la creación de los automóviles sin tanta tecnología al automóvil con la tecnología, para dar el último paso donde hoy cuenta el automóvil, no el piloto. En ese momento, como yo decía siempre, los automóviles eran pasivos y necesitamos pilotos activos, porque el piloto en realidad era la persona que se sentaba, y sigue siendo la persona que se sienta en el automóvil. Pero, como digo yo, antes, para crear un automóvil se necesitaba un muy buen piloto. Y el piloto le daba la información a los ingenieros y a los técnicos para hacer
poner a punto el auto, para mejorar el auto, entonces trabajamos para darle al piloto lo que él necesitaba, porque nosotros éramos seguros que si le dábamos eso, él ganaba. Cosa que hoy es distinto. Hoy el automóvil es tan superior sobre el ser humano que el ser humano hoy tiene que darle la indicación de lo que quiere hacer. Por eso el automóvil es el que hace lo que se debe hacer. O sea, le debe indicar si esto es recta, si esto es curva, si quiero ir para allá, si quiero ir para el otro lado. O sea, pero es el automóvil que él opera. Hoy el automóvil es casi activo y el piloto es casi pasivo. En aquel tiempo el automóvil era totalmente pasivo y el piloto era totalmente activo. Y el computador que estaba en el automóvil era el ser humano, el piloto, que nos decía lo que necesitábamos. Por eso era la gran diferencia y por eso se luchaba por tener el mejor piloto. Pero hoy vamos a una cosa que yo siempre lo escribo y lo toman mal. Parece como que yo voy contra de ciertos pilotos. Yo no voy en contra de ninguno. Protejo a todos los pilotos porque están dando la vida, están sentados en automóvil, nosotros estamos sentados en una silla. Ellos están sentados en un automóvil que corre a una velocidad alta, o sea que llega a 340 kilómetros por hora, hay que frenar, por ejemplo en Monza 6G de frenada y en un segundo y medio hay que tener el automóvil a 80 kilómetros para entrar, llegando a 340 kilómetros, llegar a bajar una cantidad de kilómetros para llegar a 80, 90 kilómetros en la chicana, si no sigue derecho. Y entonces, pero todo eso está dado por los sistemas frenantes, por los sistemas de control del automóvil, por los sistemas hidráulicos que tienen, por los sistemas de ¿Asistencia? power steering, los sistemas de suspensión especiales, las cargas aerodinámicas que son fuera de lo normal. Estamos hablando un tiempo, me acuerdo que si se hablaba de 50, 100, 150 kilos era muchísimo. Estoy hablando en el tiempo del Ford GT40, que no tenía carga aerodinámica, entonces se levantaban vuelos, se le mataron 2 o 3 pilotos a Ford, tuvieron que crear el primer túnel de viento, poner el automóvil en el túnel de viento, y ahí vieron que al subir la velocidad empezaba el automóvil a perder carga. Entonces dieron cuenta, el momento, y cuando llegamos en Mulsanne, llegaban prácticamente a 400 kilómetros por hora, el auto estaba en el aire, el tren delantero estaba en el aire, porque la curvatura que tenía creaba una depresión tan grande en la parte superior que actuaba como el ala del avión, porque el ala del avión es curva, la parte superior es casi plana, no plana, pero una pequeña curvatura en inferior, y esa diferencia de curvaturas crea una variación de presión de la parte superior a la parte inferior y crea un movimiento vertical, o sea, se crea una carga que supera la carga del avión y hace al avión volar, mantenerlo en el aire, de acuerdo a la velocidad que se está moviendo. O sea, crea el lift, o sea, ¿cómo se llama? La carga aerodinámica, y esto en el automóvil había que hacerlo al revés, pero en ese momento no se hacían, porque si uno se acuerda, los primeros Porsche que empezaron a ponerle ala en los costados, estoy hablando de antes de la guerra, pusieron 2 alas, y están las fotografías, y las alas están aplicadas exactamente, pusieron las 2 alas con las curvaturas en la parte superior, lo que se llama el extra 2 y el intro 2 en la parte inferior. O sea, le pusieron 2 alas como tenía el avión, entonces el automóvil tenía que subir, no bajar. Lo que pasó con el efecto suelo es que cambiaron la componente, en vez de ser hacia arriba es hacia abajo, vertical hacia abajo, y lo empuja el automóvil en tierra. Ahí está el gran trabajo de Colin Chandler, pero fueron aplicando ya con Jim Cole, que fue el primero que empieza a aplicar alerones y correctores de flujo y deflectores en sus automóviles de Estados Unidos, por prototipos. Entonces él empieza a generar ya una carga vertical. Después lo aplica el ingeniero Caliri en las Ferraris con alerones,
muy pequeños, y de ahí empieza todo el desarrollo a generar la carga aerodinámica a través de alerones, hasta que en Lotus generan laterales que generan depresión, por lo que se llama efecto suelo, por la variación de presión por debajo del piso del auto. O sea, todo ese tipo de camino que fue el que llevó al gran desarrollo del automovilismo, cuando se llega al máximo, a entender realmente la aerodinámica y entender la fuerza aerodinámica y dirección de las cargas aerodinámicas para obtener un automóvil seguro y que esté pegado a tierra, que fue ese paso que dieron hasta con los autos de Lotus, de Chapman, y nosotros vinimos después de ese tiempo. Yo me acuerdo que vinieron los Fórmula 1 en Argentina y trajeron, ya vinieron con el efecto suelo, todo el mundo iba a ver el auto de Reutemann. Nosotros teníamos acceso, como trabajaba en esta fábrica de automóviles, para ayudar si los equipos necesitaban algunas soluciones. Entonces, el auto de Reutemann tuvo un problema, nosotros tuvimos que, no lo resolvimos nosotros, sino que le dimos la posibilidad a los ingenieros y a los técnicos de venir a la fábrica, al taller, y ahí hicieron algunas modificaciones que llevaron y lo aplicaron en el automóvil. Nosotros lo que hicimos fue fabricar las piezas que ellos necesitaban, que no habían llegado sin tiempo, y cuando probaron había algo que no andaba, necesitaban modificarlo, lo hicieron. Y entonces, hablando con Patrick Head y hablando con esta gente en Argentina, con el sueño, entonces ver estar ahí con ellos, ver cómo trabajaban ellos, entonces se nos transformaban ya como seres normales, no como seres espaciales, ¿no? de otro mundo. Y fue lo que nos hizo ver que era posible estar, pero claro, era una locura, pero mientras el loco no sabe que está loco, todo es un sueño real. Y entonces Totalmente. era lo que nos pasaba a nosotros. O sea, cuando digo loco no es ofendiendo a nadie, sino digo, era cuando el idealista no sabe. El idealista, cuando vive el ideal, no está viviendo la realidad, porque si vive la realidad mata el idealismo. Lo importante es ser idealista para una visión de futuro y después buscar de aplicarla, que hacer que la realidad se adapte a la idea y la idea comanda el sistema nuevo. Ese es el adelanto, ese, digamos, es el sistema del adelanto de la humanidad desde el inicio, desde el primer tipo que agarró una piedra para tirarlo a un animal o para hacer cualquier cosa, para empezar a trabajar como herramienta de trabajo. Ese fue el cambio de la idea a la aplicación práctica, utilizar después la parte real para darle materialización a la idea. Y, y fue, como les digo, fueron hermosos momentos. Llegar en Europa, el liceo fue a Inglaterra, después yo no podía ir a Inglaterra porque empezó el problema de las Malvinas con Inglaterra. Entonces me fui a Italia. Y ahí tener la suerte de conocer a los hermanos Pedrazzani, que hacían los motores de Fórmula 3 y que me presentaron al ingeniero Dallara. Entonces empezar con el ingeniero Dallara, y el primer trabajo que me dio fue el trabajo de hacer un túnel de viento. Entonces cuando me dijo, hay que hacer un túnel de viento, yo había propuesto a la Universidad Tecnológica cuando estaba en Argentina, pero no habían medios económicos para hacerlo. Entonces queríamos hacer un túnel de agua que costaba mucho menos y que teníamos un número de Reynolds mucho más alto y que podíamos hacer pruebas con modelos más chicos. Pero no daban los presupuestos, y entonces fueron siempre sueños que nunca se podían realizar. Y cuando llegué a Europa me dieron, hay que hacer un túnel de viento. Ah, bueno, muy bien, qué sé yo. ¿Cuándo empiezo? Ahora, ok. Y así empecé a trabajar. Pero lo que quiero decir, fue un momento lindo y nosotros entramos precisamente en la parte central donde llega todo del desarrollo del automovilismo hasta hoy, donde llega se empieza a aplicar ya tecnología con principios lógicos y procesos de análisis para empezar a entender el automóvil. Y entonces ahí fue una cosa muy buena para mí, porque aprendí mucho con Dallara, después me presentó Frank Williams, fui a Williams, empezamos a trabajar, que fue la fase ya del auto de fondo plano. Habían ya anulado
la FIA, el efecto suelo, pero entrar en Williams y entrar a hablar con monstruos, ¿no? Que para mí eran monstruos intocables, como Frank Williams, Patrick Head, todo ese tipo de gente, ¿no? Y poder sentarme y hablar con ellos y darme un trabajo. Me acuerdo que el primer trabajo que me dieron, dice, hay que hacer, quédate un mes tranquilo, vos fijate, anda a la fábrica, ve todo, abrí todo donde tenemos los dibujos, analiza todo, concentrate solo en eso. Tú tienes toda la libertad porque ya di ya el comunicado a toda la gente y tienen que responderte si se preguntas. Entonces, claro, era no era un chico con un juguete nuevo, era un chico dentro de una juguetería. Tenía todo ahí, ¿no? Entonces era cuestión de ver, opinar, moverse. Y me dijo después de un mes, me dice, bueno, ya viste todo, ahora deja de todo lo que viste, para todo, concentrate y tenés que hacer toda la suspensión nueva del FW 010. Dice, y no quiero que sea igual y no tomes ahora ningún dibujo de referencia. Entonces digo yo, bueno, empujaste para llegar, bueno, es como digo a veces, digo, bueno, quería sacar la chica más linda del baile a bailar, bueno, ahora te dijo que sí, ahora baila. Entonces no haga Sí. ningún papelón. Entonces digo, bueno, hay que agarrarse ahora toda la responsabilidad y ponerse a trabajar. Y entonces, pero digo, yo he vivido momentos muy lindos realmente, momentos muy, muy lindos y que me dejan grandes recuerdos y me dejan muy, muy grandes recuerdos toda la gente que yo conocí. O sea, de la gente que conocí, me acuerdo en mi inicio en Argentina con todo, hasta la gente, los pilotos, todo, me hice siempre muy, muy amigo para hablar con los pilotos porque yo no manejo. O sea, y tengo que pensar mentalmente cómo puede sentir el piloto que está sentado en un automóvil, que llega a tal velocidad, quiero frenar. Y así conocí muchísimos pilotos. Y Nigel Mansell también, y esos tipos que nunca levantan el pie, ¿no? Entonces son los más peligrosos para el ingeniero, pero son los que más gusto de trabajar les dan, porque el otro, no estoy de acuerdo, que eso, pero cuando te viene uno de estos tipos que acelera y, y si hay algún defecto va a venir afuera, y vos vas a ver que hay un defecto cuando el auto sale de costado a pegar contra una pared. Entonces, te tenés que agarrar de dos cosas, ¿viste? Una mano acá y una más abajo, porque, porque te jugás los dos Sí, por la vida del totalmente. piloto. Entonces los respetás. Y por eso es lindo tener esas aventuras que tuvimos, como por ejemplo con Eliseo, de tener que dirigir una compañía a un campeonato y tratar de ganarle a Crespi, que era el mejor equipo y la mejor fábrica que había allá, y ganaban todos los años, y ganarle un campeonato. Y fue una cosa, para nosotros Y después ver que Eliseo va y va a Inglaterra y conoce a Nelson Piquet lo presenta en Brabham lo presentan en RALT y toda su carrera, y uno va viendo cómo, boom, o sea, de cosas que eran un sueño de chicos, de jóvenes, ver después que estuvimos metidos en la realidad, ¿no? Sí, Y son situaciones que son realmente emocionantes, ¿no? Son situaciones que yo lo digo sin ningún temor, ninguna vergüenza. O sea, la arrogancia en todo este tipo de cosas no tiene ningún sentido. La arrogancia es la justificación del no saber. sí, Cuando uno sabe, sabe que no sabe. Y lo más importante en la vida no es solo saber que no sabe, sino saber qué no sabe. Porque si uno sabe qué no sabe, se va a informar antes de cometer un error en esa parte que no sabe. Entonces va a aprender. Y esa es la forma, pero también, por ejemplo, haber tenido la suerte de hablar con gente como Fangio, por ejemplo, que también una persona de campo era Fangio, una persona de simple.
pero con una capacidad de entendimiento y de análisis enorme. Y hablar con él ya grande, ya y todo, pero hacerle preguntas y que me respondiera, para mí fueron cosas que se fueron y me hicieron entender muchísimas cosas. Después encontrármelo en Europa cuando vino, me encontrármelo también en Varano cuando yo estaba ¿cómo se llama? En Italia, Dalara, y que cuando vino que debutó ahí en Varano el hijo el sobrino, Juan Manuelito. Y estar sentado, me acuerdo, la noche anterior, hasta que ellos decidieron irse a dormir, y todo, y Juan Manuel Fangio explicándole al sobrino, mirá, mañana en la carrera hay que partir bien. Tú clasificaste no primero, o sea que no tienes la obligación de tener que demostrar quién sos. Clasificaste, creo que había clasificado muy bien, porque era la primera vez, creo que había clasificado quinto o sexto. O sea, por primera vez en Europa, en una categoría que no la conocía, era muy bueno. Y le dice, bueno, ahora de ahí estás bien, porque esa posición te permite no tener la presión de los que saben detrás tuyo, sino tener vos, aprender vuelta a vuelta qué hacen estos 4 o 5 mejores que vos, que clasificaron mejor que ti. Y ahí vas a hacer tu conocimiento. Si partías último, era muy problemática la cosa. Y le dice, mira, lo importante es partir bien. Pero si no se parte bien, no tenés que ni tirarte abajo, ni sentirte frustrado, ni sentirte un tonto, porque eso te va a destruir. Eso te hace ya dejar de correr. Entonces ya sabes cuál es el resultado. Vas a hacer mal y te vas a bajar destruido. Entonces dice, bueno, lo que tenés que hacer es, ok, partí mal. Ok, bueno, hoy es un día de mayor trabajo. Entonces tengo que superar esta condición y concentrarte vuelta a vuelta a eso. Y escuchar esas frases que son tan simples, pero son reales, pero que nadie las piensa, que se dejan autodestruir. Muchos pilotos empiezan a autodestruirse y vienen y empiezan a levantar el pie, la carrera, cómo voy a hacer cuando me voy a bajar del auto, y todo este tipo de cosas. Y ver la forma que piensan estos geniales pilotos, ¿no? Y así conocer una cantidad de gente, que es lo que deja una historia mental acumulada, ¿no? Más que acumulada es absorbida, ¿no? Porque el conocimiento es una energía, no se crea ni se pierde, se transforma y se traspasa y se sigue desarrollando en función de lo que se conoce. Entonces, más uno conoce, en lo que yo digo, tenemos que aumentar el mental file, porque cuando mayor es el mental file, mayor va a ser la combinación de conceptos para crear la nueva idea. O sea, si yo tengo conozco una sola cosa y nada más, puedo producir solo eso. Pero es lo que decía Einstein. Imagination is most important than knowledge. O sea, la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo no sabía por qué lo decía, porque también en Inglaterra decían knowledge is power. Entonces, ¿cómo? Si knowledge is power, o sea, conocimiento es poder. Y Einstein decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. Digo, ¿cómo está el punto acá? Porque son dos corrientes diferentes. Claro, que no me están dando. Claro, hay una cosa, es verdad. Conocimiento es poder dentro de una compañía, dentro de un sistema económico, dentro de un sistema de ingeniería. Y la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, hasta que después lo descubrí, después leí con el tiempo por qué le hicieron la misma pregunta a Einstein y había dicho, ¿por qué? El conocimiento de hoy fue la imaginación de gente en el pasado. Quiere decir que si yo imagino hoy, va a ser el conocimiento del futuro. O sea, va a ser conocimiento mío hoy. Si yo imagino hoy, el conocimiento de hoy es en función cómo se desarrolló mi mente para crear una nueva combinación. Porque nosotros no creamos nada. Dios creó todo. Nosotros combinamos. La creatividad no es crear de la nada algo, sino crear una tercera opción de dos opciones.
Y esa tercera opción va a ser cada vez más elaborada, más precisa, en función del número de opciones que tenemos ya ¿cómo se llama? Este, eh, en nuestra mente, en nuestro file. Entonces, es la botella que ponemos parada y ponemos una persona allá y una persona de un lado de la botella, otra persona del otro lado de la botella. Y la ponemos así donde la botella de vino, por ejemplo, donde está la propaganda que dice el nombre del vino, cosa, que la vea una y el otro ve la parte del vidrio con el líquido dentro. Entonces, si esta gente le ponemos la botella y no sabían cómo es la botella, y nosotros le preguntamos al que ve la parte de atrás de la botella, digamos, no hay una atrás ni nada, pero digamos, donde está el vidrio sin el papel, va a decir, va a explicar el hecho que está viendo. Entonces dice, es vidrio con un líquido dentro. Dicen que es vino. Pero esto es, ¿qué quiere decir? Va a explicar lo que él ve, o ahí está viendo una cosa visual, física, pero puede ver también una visión visual mental. Siempre vemos. Por eso digo, desarrollemos nuestra visión mental para que nos haga ver más lejos, que siempre vamos a ver más lejos que la visión física. La visión física es para no caer, para saber que la puerta está ahí y no entrar por la ventana, para, para no cometer errores al movernos, no tener accidentes. La otra es para el desarrollo de la humanidad. Entonces, estos son puntos que hay que tenerlos claros, porque si no se tienen claros, no caemos en el, sí, pero vale el esfuerzo de lo que estoy haciendo. ¿Tiene alguna razón yo tener que esforzarme por todo lo que estoy haciendo? ¿Tiene algún sentido hacer esto? En el momento que nosotros, porque eso es cuando uno lo evalúa por un concepto de sí mismo, en sí mismo, como una parte física. Siente dolores, siente mal de cabeza, siente, qué sé yo, cualquier cosa, esfuerzo, solitud, soledad, una cosa. Pero cuando uno dice, no, mi esfuerzo tiene un poder para la humanidad, para mucha gente, ya no hay esfuerzo, ya hay integración. Don ¿Entiendes? Enrique, Sí. quería agradecerle igual sus palabras, ha sido súper inspirador y me gustaría conectarlo un poco con el tema actual. Hubo una cosa que usted nos comentó, que decía que ahora el piloto es más pasivo que el vehículo es Bueno, más activo que el piloto, y me te gustaría termino la conectarlo un poco frase con y el así tema. terminas tu pregunta. Te digo esto, así Digo, terminas tu pregunta. Cuando yo decía esto, quiere decir esto, que antes había que preguntarle al piloto qué había que hacerle al auto. Hoy al piloto hay que decirle lo que hace el auto. ¿Entiendes? sí, sí. Esa es la gran diferencia. Porque antes, cuando empezaron a poner conexión para poder hablar, la pregunta del ingeniero principal o ingeniero de pista, lo que sea, ¿qué hace el auto? Porque no sabían lo que hacía el auto. ¿Cómo se llama? Astronauta sentado en esa nave que giraba, le decía, bueno, va para aquí, frena y agarra para el otro lado, o se me pasan la frenada, cosas. Entonces, eso hace el auto, entonces de ahí pensaban qué podían hacerle, pero ahora el automóvil tiene tanto conocimiento del automóvil que sientan un chico, porque ya no sientan pilotos con experiencia. Sientan chicos sin experiencia, porque cuando uno sienta un chico de 17 años, como sentaron a Verstappen. Max Verstappen, estamos poniéndolo en un satélite a un chico y después habría que decirle al chico, ahora qué pasa, no hay que decirle al hombre para qué lado agarra el avión. Hay que decirle al chico qué botón tiene que apretar para que el auto vaya donde él quiere.
Hoy tomamos un auto nuevo, lo ponemos ahí, llamamos un piloto, lo sentamos y digo, bueno, parte. Si no le decimos qué es cada cosa, no sabe qué es. No puede partir. Antes era cuestión de darle una llave, de girar una llave. Y todo tenía que ser de coordinación mental, cerebral, física. Cuando aceleraba, frenaba, cuando giraba el volante, todo. Siguen haciendo esa parte. Pero hoy hay que decirle, le dicen al piloto, mirá, ¿no ves que hoy le explican toda la carrera paso a paso? Antes no se podía hacer porque no había comunicación. Sí, ¿Se dan cuenta de la gran diferencia cuando el ser humano controlaba el automóvil y cuando el automóvil controla al ser humano? Te dejo terminar tu pregunta. Sí, no hay problema. A lo que iba yo era, por ejemplo, este año se puso, el año pasado, 2020, se puso un poco en duda la validez o la importancia que tenía Hamilton en Mercedes. Luego de Total. cuando tuvo COVID, se subió Russell, que pilotaba en Williams, ahora pilotaba en Mercedes, y por cosas de casualidad solamente no ganó la carrera, y no la ganó por mucho, con autoridad. Entonces, me hacía un poco juego lo que usted comentaba de que el piloto muchas veces con un poco de talento quizás puede ser menos importante que el auto. ¿Cree usted que es tan así? Hoy necesitas el auto. Y ahí, no, quería llegar precisamente a ese ejemplo, por eso había partido con esto. Porque quería llegar a ese ejemplo. Cuando yo siempre dije, el piloto que gana no es el mejor piloto. Es el piloto que se sacó un gran número de lotería, que ganó la lotería, de haberse sentado en ese automóvil. ¿Entiendes? Porque cuando Schumacher se sentó en Ferrari, ganó con gran capacidad de él, pero Ferrari fue el mejor automóvil en ese tiempo. Cuando Alonso ganó en Renault y superó Ferrari, se encontró también con un excelente automóvil, porque si el automóvil no funcionaba, ningún piloto puede ganar. Y esto es bueno, porque el otro día lo escribí en Twitter, porque Hamilton dice, si yo me hubiese quedado, dijo una frase que dijo esta semana, si yo me hubiese quedado en McLaren, no hubiese ganado todo lo que gané. Esa es la respuesta justa que dijo Hamilton. Y es lo que yo siempre dije, pero todo el mundo pensó que yo quería disminuir Hamilton. No, Hamilton es un excelente piloto. Pero también Vettel, cuando se subió en el Red Bull, se cansó de ganar. Tuvieron que cambiar el reglamento para que no siguieran ganando. Ahora no cambian el reglamento de motores, entonces sigue ganando Mercedes, porque los otros todavía no llegaron a igualar la potencia de Mercedes. Y hoy, con todas las limitaciones que tiene el reglamento, si tú tienes 60 caballos más, como tuvieron el año pasado, hasta el año pasado, no te puede agarrar ninguno, porque los otros, para poder llegar a tener velocidad final, para no perder tanto en recta, tienen que sacar ala en el tren posterior, la ala posterior. Tienen que reducir la incidencia. Pierden carga para ganar velocidad. En realidad lo que sucede, al perder la carga, se reduce la resistencia inducida, al avance inducida, que permite tener mayor velocidad, pero perdemos las fuerzas de fricción, que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la carga vertical, que es la carga estática del automóvil más la carga aerodinámica. Si la carga aerodinámica ahora yo la reduzco la componente vertical, entonces la fuerza de fricción es más baja, entonces necesito más distancia en frenada, o si quiero frenar donde frena Hamilton, sigo de largo, que es lo que le pasa, lo que siempre dijo Vettel, que nadie le quiso creer, no, Vettel no sirve, qué sé yo. Le estaba diciendo, no puedo frenar ahí. Y Vettel quería frenar ahí y se iba afuera, entonces, se fue afuera. Pues se fue afuera porque le faltaban 200 kilos de carga aerodinámica. Ese es el problema. Eso es lo Hablando que de la la gente carga no sabe. aerodinámica,
Ahora, estuve leyendo estos días que Mercedes alcanzó un récord de superar los 3.000 kilos de carga aerodinámica para este año en el W12. Mi ¿Sí? pregunta es si es que toda esa carga que tienen ahora, a la cual se están acostumbrando, les puede afectar negativamente para el 2022 cuando le quiten toda esa carga o una gran No, parte. empieza una nueva historia. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando te sacan la carga aerodinámica, yo quería terminar en esto que estás diciendo tú también, que yo lo que quería decir, que ¿por qué? Si ustedes se fijan, hay un quiebre de línea de desarrollo, un cambio de línea de desarrollo en Ferrari que cae y en Mercedes que va para arriba en el 2018. En el 2018, ¿qué hace? Ferrari saca carga aerodinámica como estaba corriendo Mercedes antes. Pero tenía una velocidad final muy, muy alta porque tenían la potencia, pero se ve que en Ferrari todavía no entendían que su potencia no era suficiente. Entonces dice, no, debe ser que le estamos poniendo demasiado ala, bueno, le vamos a poner la ala que le ponen en Mercedes. Y Mercedes se dio cuenta que estaban perdiendo, en el 17 perdieron todos los circuitos lentos. O no en todos, pero en muchos, por ejemplo, en Hungría. Entonces dijeron, no, Ferrari está poniendo mucho más carga que nosotros, entonces le vamos a poner más carga. Entonces, ¿qué pasa? Mercedes usa la línea de Ferrari, le pone más carga y mejora. Ferrari usa la línea de Mercedes, le saca la carga y empeora. Pero ¿por qué no podía ganar antes en Ferrari? Hacen ese cambio porque no podían ganar. ¿Pero por qué no podían ganar? Porque no tenían esos 40, 50, 60 caballos más que tenían en Mercedes. Entonces Mercedes ponen la... Estoy muy contento que digas eso, porque yo estaba diciendo, Mercedes, ¿qué hicieron? Empezaron a poner más ala, adelante y atrás. Como ellos tienen 60 caballos más, pueden pagar 40 o 50 caballos en resistencia al avance inducida. Si ustedes ven, si quieren tener las carreras, véanse las velocidades finales. La lista, la tablita de las velocidades finales. Ahí van a entender la carrera, ahí van a entender las diferencias en los automóviles, porque van a ver ahí que el auto más veloz fue siempre, casi siempre, por error de concepto, no, ¿cómo se llama? Ahora se llama Racing Point, antes se llamaba Force India. El Force El India, Force sí. India llegaba a unas velocidades, si tenían el mismo motor del tipo que gana, y quizá un poco menos de potencia, tenían el tipo que gana, que era Hamilton con Mercedes, y te encontraba Hamilton octavo en velocidad final. Nunca estaba primero, porque ellos tenían los caballos y podían perder un poco de velocidad final en la recta, pero ganaban muchísimo en la frenada y en curva. Ahora, si yo quiero ir más rápido que el Mercedes en velocidad final, soy tonto. Porque automáticamente, si yo pudiese generar efecto suelo, claro, sí, le saco porque en el tiempo de efecto suelo las alas prácticamente desaparecían. Eran solo balanceadores de ese 2, 3, 5% de understeer o oversteer que los pilotos quieren para poner a punto el auto. Pero no eran generadores de grip en frenada y curva. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Si Mercedes, el equipo oficial Mercedes, que es el que produce los motores, y todos los otros que usan motores Mercedes, no pueden ir a ser más rápido que el Mercedes, porque si quieren ir más rápido que el Mercedes van a perder una barbaridad en las curvas, si ellos ya lo probaron. Son los mejores y son los que tienen el mejor motor. Yo voy a ponerme a inventar con sacarle la carga cuando ellos ya le habían sacado en el 17, en el 18 le pusieron la carga y se cansaron de ganar. Ganaban antes, pero siempre estaban llorando o de los pilotos con que el Windows que no me da la temperatura, que no llegamos a poner punto, la temperatura de goma y cosas. Después se terminaron todo eso, empezaron a hablar todos los demás del Windows, de la ventana de trabajo,
que no me llega la temperatura. Hay una cosa que se tiene que dar cuenta, que estos automóviles hoy utilizan neumáticos con compuestos sintéticos, de caucho sintético. Y el automóvil de caucho sintético, creo que esto te lo había dicho la vez pasada, tiene que trabajar a una temperatura de 127 grados, 132 grados. ¿Cómo haces para llegar a 130 grados promedio? Sin calentadores constantes aplicados en las 4 ruedas. Tengo que calentarlo por deformación de la carcasa. Entonces, al trabajar la carcasa, y para deformar la carcasa tengo que poner carga aerodinámica. Entonces la carcasa va trabajando en la medida que gira la rueda, entonces va trabajando y al trabajar va generando calor porque están trabajando las telas. Y esto genera calor. A su vez no era suficiente. Entonces, ¿qué hacen? Del disco de freno, el aire antes lo tiraban todo afuera, ahora se lo tiran a la llanta de aluminio. Entonces se lo tiran a la llanta de aluminio, esta se calienta, mantiene caliente el aire dentro y mantiene el compuesto a esa temperatura. Pero para eso había que superar los 1800 kilos de carga aerodinámica. Ahora están, yo te voy a decir que el valor entre la carga aerodinámica máxima, que se puede evaluar en recta, respecto de la carga aerodinámica a 150 millas por hora, que son 250, 440, 250 kilómetros por hora, la que cuenta en curva y frenada es la de carga aerodinámica a 150 millas por hora. La otra es una consecuencia que yo cargué el auto, como no le permito que el alerón baje y pierda cuando va a la máxima velocidad, pero puedo utilizar con ¿cómo se llama? El reductor de drag El del DRS. flap, DRS. Entonces puedo aumentar la velocidad sacándole en ciertas zonas que me permiten en la recta. Entonces puedo descargar. Pero la carga aerodinámica que yo pienso efectiva que tienen para 150 millas por hora están por encima de los 2000 kilos de carga aerodinámica. ¿Cuándo? Cuando en el efecto suelo, que no tenían neumáticos radiales, sino que tenían neumáticos que hacía Goodyear, que eran crossplay, entonces, y que eran de 21 kilos por milímetro de rigidez del neumático vertical, contra los 45, 48 que tienen hoy, porque si no el auto hoy arrastra por el piso, porque se comprime tanto que arrastra por el piso. Entonces, en efecto, solo no podían pasar y tenían compuestos, Goodyear tenía compuestos de caucho natural. El caucho natural, si llegaba a los 90 grados, se quemaba y se borraba, entonces no se podía. Entonces había que trabajar en 85 grados. Y para llegar a 85 grados no se podía pasar los 1300 kilos de carga aerodinámica. Pero contra toda esta gente que ataca a Pirelli, tiene que saber que la carga aerodinámica, debido al neumático que hizo Pirelli, puso en condición a los equipos, obligó a los equipos a trabajar aerodinámicamente para ir de 1300 kilos a 150 millas por hora a los más de 2200 kilos de carga aerodinámica. O sea, tuvieron que aumentar, obligó a aumentar 1000 kilos de carga aerodinámica. ¿Cómo haces para hacer eso? Bueno, ahí viene la ingeniería aeronáutica aplicada a la aerodinámica del auto de carrera. Entonces, ahí viene todo el efecto de trabajar con la vorticidad del automóvil para generar mucha depresión por debajo del automóvil y generar un efecto suelo sin necesidad de tener todos los laterales como tenía en el tiempo del efecto suelo. O sea, el efecto suelo llegaba a 1300 kilos, no llegaba más de 1300 kilos, 1200, 1300 kilos. Hoy, y partió de 800 kilos, cuando lo aplica en el Lotus, ¿cuál fue el primero? En el 79, ¿no? O 60,
Sí, 79 No, creo. 78. El Lotus 78 lo aplica, y en el 78, porque todavía no funcionaban bien las skirt, las polleritas, como lo decían ahí en Argentina, no sé cómo los ingleses skirt les llamaban, que eran Las los faldas. sellos, las faldas. Entonces, estaban en 800, 900 kilos, porque con los alerones llegaron a los 500 kilos. Entonces ellos le sacaron 300, 300 kilos más, por eso los pasaban por afuera, por donde querían. Pero después William construye una estructura resistente. Ahí es la genialidad de Patrick Head. Entendió que las fuerzas ahora ya no eran para usar, ¿cómo se llama? Fibra de vidrio. Había que usar materiales Fibra de compuestos carbono. con alta fibra de carbono, con alta resistencia, para poder generar una estructura que no, aerodinámica que no deformase, porque si no se deformaba. Si se deformaba, variaba todo, el auto venía loco por todos lados, que ese fue el fracaso del Lotus 80. No tuvieron Chapman no le daba importancia a la rigidez estructural y a la estructura. Quería una cosa muy liviana, muy liviana, muy liviana, pero después se le deformaban toda la panza, por debajo se formaba. Yo me acuerdo que cuando trabajé en Lotus, y Clive Chapman, el hijo de Chapman, me invitó a ver el museo en la casa de la madre. Y ahí tenían todos los autos estos, los que habían ganado campeonatos del mundo, los tenían ahí, los originales. Y yo me acuerdo que vi el 80 y lo toqué con la mano así, pero en realidad yo no es que lo toqué, sino que lo empujé porque quería saber. Y claro, y sentí que la mano mía se iba para abajo. Y ahí no dije nada, seguí como que lo estaba acariciando al auto, pero yo estaba probando la rigidez de la carrocería comparada con la rigidez después. Y entonces ahí fue la gran genialidad, que la estructura de los laterales eran tan rígidas como la estructura del chasis, para no deformar. Entonces sí, todo cargaba sin deformación. Aumentaba la carga, pero no variaba el centro de presión, digamos, no variaba nada, no entraba en purpos, no entraba en frecuencia vibratoria aerodinámica. O sea, todo este tipo de cosas fueron los que llevaron al desarrollo de los automóviles, pero también cuando entra Pirelli hay que hacerle un monumento, porque fue capaz de crear un neumático que nadie fue capaz de crear en el mundo. Porque llegar a un neumático que le apliquemos en la condición de frenada y curva 1000 kilos más y resista, no es un juego, o un elemento elástico, como el neumático elástico, como es el neumático de cierta forma. Y resistir esos casi o esos 3000 kilos que dices tú a la mayor velocidad del automóvil. Porque la carga aerodinámica varía con el cuadrado de la velocidad. Si nosotros vamos de 150, que son 250 kilómetros por hora, lo llevamos a 340 multiplicado al cuadrado por ¿cómo se llama? La presión dinámica, y por la sección maestra del auto y coeficiente de sustentación. Entonces vamos a ver que esa variación es impresionante. Entonces, esto hay que darse cuenta que lo importante es todo lo que pero después había que se hizo una máquina, como es un avión de guerra. Un avión de guerra supera por mucho las características de la resistencia, no resistencia, pero digo, de las condiciones del ser humano. Entonces, el ser humano no puede manejar más un avión de guerra, lo maneja el computador. El ser humano está sentado y le está indicando qué quiere y está indicando dónde tiene que caer la bomba. En realidad es eso, subir, llevarlo, defenderse de otros para no tener que tener todo. Pero ya con estos unmanned, o sea, estos no, ya sin persona dentro, que serán los nuevos elementos de guerra, y manejados desde sentado como yo delante de un computador, con todo un sistema de mando, van a manejar, esos van a ser los nuevos elementos de guerra, sin ninguna persona ahí arriba.
Entonces le van a hacer cosas que... Y si yo tengo cámaras de televisión en todas las partes, que es lo que llega a la vista humana para poder ver, ya no necesito estar sentado en el avión. Sí. Si yo lo puedo manejar de acá, si el avión me hace todo por telemetría, todo el control y movimiento que yo quiero. Hoy eso se puede aplicar en el automóvil. No se quiere aplicar, porque si bajamos el ser humano, es un juego de robots. Y esa nueva categoría, robot, algo así que crearon, que ya el automóvil se maneja por sí mismo, no creo que llegue a interesarle a mucha gente, pero están trabajando para eso como un elemento de desarrollo tecnológico, para después aplicado para otros sistemas de transporte. Pero lo que quiero decir es que hoy, el ser humano no tiene que estar sentado ahí. Lo que necesitamos es que tenga un grado de concentración mental, una gran capacidad física y un grado de control mental, psicológico mental, para que no cometa errores tremendos. Entonces, y necesitamos al ser humano. O sea, hoy estamos llevando en el automóvil al ser humano, como uno dice, no, viajé en avión. Sí, ¿qué hice? Me senté en el avión me llevó o no. Cada tanto me cansaba o iba al baño y me levantaba y volvía y cosas, pero es el avión que me llevó. Y también me llevó los pilotos. Lo que pasa es que el piloto le indicó qué era lo que quería hacer. Y esto es lo que está sucediendo, es lo que estoy diciendo del tiempo de los grandes pilotos, porque en un tiempo se necesitaban pilotos con mayor edad. Porque un piloto con mayor edad, si era lógicamente pensante, es el caso de Fangio. Fangio, 40 años, 38 años corriendo, daba la información que un joven piloto no la tenía. Entonces no invertían tanto en jóvenes pilotos, buscaron todos pilotos con gran experiencia, porque ese fue el computador que tenían en mano los ingenieros. Entonces ahora necesitas un piloto con una capacidad física, mental, es como el piloto de avión de guerra, lo que estoy diciendo. Tiene que estar preparado, pero tampoco tiene que enloquecer si bombardea cualquier cosa, porque bombardea su propia zona. Si pierde la cabeza. Tiene que ir a buscar el enemigo. Y acá tiene que no cometer errores, porque si comete el error, el auto más rápido que termina contra una pared no sirve. Totalmente. Ahora, Y yendo a enfatizar la parte que realmente fue muy importante en esa época que mencionaste mucho y que ahora va a hacer su retorno, es el efecto suelo en alguna forma. Desde el sí, va a ser, 2022, sí. Va a ser, ¿qué pero generación está no a haciendo ese eso? nivel. No van a... ¿Qué No, opinas de la mirá, vuelta de eso? mirá, digamos, entra un valor inferior de efecto suelo de los autos de hoy. Van a ser más lentos. Van a ser quizás 10 segundos más lentos. Y el Al hecho de que inicio. se elimina el DRS, ¿qué le parece? Y que es lógico. Porque el pobre tipo que se rompió todo para hacer el récord de vuelta en clasificación, o sea, el mejor tiempo, después parte y de la segunda vuelta, el que viene atrás, que no hizo el tiempo de él, puede tener mayor velocidad que él y pasarlo. Me parece una estupidez el DRS. Y sí, son El DRS elementos que nacieron a partir de la falta de emoción, de sí, esos elementos que uno pero la falta de introduce cuando emoción no quiere hacer todos los cambios. se mejora con cambios reglamentarios justos, no errores en los cambios reglamentarios. Y sí. Eso es lo que se ¿Cree tiene que lograr. cree usted Porque que con hay la nueva una cosa, reglamentación habrá más adelantamientos?
No lo sé, quizás sí, porque lo importante que hay que lograr es que todo, no, ahora te voy a decir otra cosa que estaba, había partido hablando y después cambiamos el tema, pero el problema, ¿sabes qué es? Con este nuevo reglamento, ¿qué es lo que va a pasar? El que tenga mayor motor gana más fácil que hoy. ¿Por qué? Porque es una carrera en piso mojado. Si no tengo potencia, no puedo ir en la recta. A mí qué me importa en la curva que todos vamos a doblar igual. A mí me va a interesar escaparme en la recta. Entonces necesito tener más potencia. Si tengo más potencia, gano más fácilmente. Lo único que cuando llega la frenada tengo que cometer errores. Pero cada vez que yo acelere y tome velocidad, voy a poner las marchas más rápido que el otro y voy a llegar a la velocidad final más rápido que el otro y voy a avanzar a mayor velocidad que el otro y voy a sacar unos segundos por recta. Hasta que los motores no tengan una diferencia entre el mejor y el peor de todos los motores en la categoría, que no supere los 3,5% de potencia en más, ahí sí se trabaja, ahí sí el piloto puede pelear y ahí sí los ingenieros pueden desarrollar automóviles. El motor tiene que ser constante, porque si el motor tiene 60 caballos más, los ingenieros no pueden hacer nada y el piloto tampoco. Y lo vimos con Red Bull y Verstappen, que lucha todo lo que puede, pero cuando la última carrera la ganó fácil. ¿Pero por qué? Porque también dijo Wolf, no, le bajamos la potencia a nuestros motores que tenían miedo que se rompiera. Ah, le bajaron la potencia, entonces el otro se quedaron con potencia igual, entonces ganó el que tiene más carga aerodinámica. Por eso ganó Red Bull. Pero cuando tú tienes mayor potencia, tú puedes lograr mayor carga aerodinámica con ala sin preocuparte por la velocidad final de tu auto, porque siempre vas a tener una velocidad final que no vas a perder tanto en función de lo que tú ganarás en la recta, porque obligarás a los otros a sacarle ala y perder en frenada y perder en curva. Entonces, cuando tengamos un automóvil que en curva todos más o menos van a ser iguales, que no van a ser iguales porque hay 5 milímetros de tolerancia en cada superficie del automóvil y hay partes que son libres para desarrollar. Así que los más inteligentes van a tener autos mejores que los otros. Y los que tengan mayor tecnología de trabajo van a poder lograr automóviles mucho más efectivos de los que tengan menos dinero para hacerlo. Así que la historia no cambia. Le cambiaron el título. No, te voy a decir, le cambiaron el título al film, a la película. Pero la trama de la película es la misma. Y entonces tú dices, bueno, Corazón Olvidado y el otro Soy un Ganador. Y va a haber dos películas distintas, pero la trama es la misma. Vos salís dentro y esto me robaron el dinero. Porque hasta que no toques el motor, todo lo demás no tiene valor. Tenés tres cosas en el automovilismo. Motor, primero. Aerodinámica, segundo. Y piloto, tercero. En un tiempo era piloto, que te permitía desarrollar, piloto y motor era en un tiempo, y te permitía desarrollar un buen chasis. Hoy tenés un buen chasis, tenés la aerodinámica y tenés el motor, pero si no tenés el motor, ¿qué haces? ¿Qué hacen todos los demás? ¿Son tontos? No, no pueden. No pueden porque no pueden defenderse. Hablando de historias Entonces, perdón, sí. Hablando de historias que de repente pueden cambiar o no pueden cambiar, siguen lo mismo. Hablando ya específicamente de Red Bull, ¿cuál es su pronóstico? ¿Va a seguir igual la historia con Max dominando como primer piloto o Pérez va a poder desafiarle? Bueno, Pérez es un muy buen piloto. Tiene mucha experiencia y no tiene miedo. Lo que va a suceder, hay que ir al cine y ver el film, porque me parece que van a haber muchos Muchos no episodios estados interesantes. contentos.
Pero Claro. respecto de ganar o no ganar, yo pienso que Ferrari va a mejorar, porque Ferrari va a tener un mejor motor. Pero no sé si Honda va a invertir todo para igualar la potencia de Mercedes. Creo que el Bastante campeonato salida. sigue estando en manos de Mercedes. Quizás se acerque un poco Honda y Ferrari, que se le acerquen un poco. Y también puede ser, bueno, ahora va a tener a Alonso, va a tener a Renault, va a tener a Alonso, pero también Alonso ya se vio, si no tiene la potencia, Alonso no puede hacer nada. Ya se vio qué pasó con ¿cómo se llama? Con McLaren. O sea, ¿Y qué opina cualquier de Aston piloto ya Martin? se vio, ¿eh? Y ¿Qué Aston opina de Martin Aston Martin es, y el es proyecto que un... tienen? No, el proyecto es interesante, es una buena opción. Tienen dinero, tienen una buena relación con Wolf, tienen una buena relación con Mercedes, pero hay algo que creo que tienen que trabajar en cambiar la mentalidad de los ingenieros. Porque esa mentalidad que ya la nombré, ya lo dije, que tenían en Force India, sacar la carga aerodinámica, sacar la carga aerodinámica, sacar la carga aerodinámica para ir rápido, pero después se veía que a final de carrera estaban siempre, pierden. Pueden partir segundo, tercero, después terminan cuarto, quinto, sexto. Ese es el problema. Ahora con Vettel le va a obligar a poner carga aerodinámica, porque Vettel fue educado con carga aerodinámica, con el Red Bull, cuando corría. Le pidió en Ferrari le empezaron a dar, pero vieron que se quedaron cortos de potencia y entonces de ahí, bueno, no, hay que sacar ala trasera, El otro dijo, no se puede manejar, bueno, vamos a probar y no pudieron ganar. Se pueden haber ganado una carrera o dos carreras, pero eso no quiere decir ganar campeonatos. Los campeonatos los controló totalmente Mercedes. La cosa La experiencia importante de Vettel va a ser fundamental, creo yo. va a ser fundamental porque les va a hacer entender que tienen que poner carga aerodinámica porque ellos tienen el motor. Van a ser mejores. Y Pero, por ejemplo, este año fueron, digamos, el año pasado, en el 20, ya pusieron más carga aerodinámica. No fue como años anteriores que no tenían. Pusieron más carga aerodinámica y anduvieron mejor. Ahora, el automóvil se sabe que es un buen automóvil. La carga aerodinámica, cuando uno tiene un automóvil muy cercano al que tiene el mejor equipo, puede usarlo como referencia. Uy, usaron este ala. Bueno, vayamos a enseñar un ala así, hagamos en CFD, probemos en túnel de viento, veamos lo que nos da y vayamos a pista a probar. Pero cuando tiene un auto que es totalmente distinto, no sabés si ese ala lo pusieron porque el auto no estaba en tierra de atrás, porque no había algo que no funcionaba. Entonces no podés probar, pero cuando tienes eso, ya tienes una referencia. Lo importante, ¿sabés qué es? Es el hecho que con estos nuevos automóviles, la diferencia va a ser mayor, porque si no, todos vamos a la Fórmula 3, vamos a la Fórmula 2, vamos a Indy, vamos a toda la fórmula, a monofórmulas, y hay 3 equipos que siempre ganan, y todos los autos son iguales. Ganarán por menos distancia, pero ganan siempre. Y esto va a ser igual, porque ganar es una condición no natural, es un esfuerzo mental que te lleva a tener el control de todo el sistema que controla el automóvil. Y cómo pilotos sentás, punto uno, va a ser más importante los pilotos. Segundo,
cómo el piloto le das lo que él necesita, cómo educás el piloto para que funcione correctamente y cómo llevas el automóvil a la mayor eficiencia. Pero, por ejemplo, siempre se da el debate entre los equipos que son constructores y los que son clientes. El ejemplo, por ejemplo, muy más claro sería como Red Bull y Alfa Tauri. No, Alfa Y siempre Tauri se se ve. hace sus propios automóviles. Exacto. Sí, o Pero, sea, ellos tienen poco apoyo, pero no hay es más, lo que va bien a Alfa Tauri es probable que llegue a Red Bull, pero lo que va bien a Red Bull no creo que llegue nunca a Alfa Tauri. Y bueno, sí. están en la Invertido lucha como por tienen en ganar. Haas. Porque tienen que ganar campeonatos. Entonces Sí, Red Bull sí. no puede dar datos, ¿no? Pero el punto es que yo veo que van a seguir siendo siempre los primeros, van a estar adelante. Quizás se van a acercar un poco estos equipos que son después del tercero. Estos se le van a acercar. ¿Por qué? Van a tener algo más parecido en curva. Pero no sé si van a tener ellos la precisión para poner a punto el automóvil como lo pusieron a punto los otros. Y otra cosa más, le va a faltar esos grados de libertad de desarrollo que dieron en el reglamento. No van a tener, porque una cosa es hacer un automóvil con 80 millones de euros, que parece mucho dinero. Pero si yo lo comparo contra los 560 millones que están gastando allá arriba, los dos primeros, a 600, te das cuenta que con 80 a 560 hay una diferencia enorme. Claro que mucho de eso no va al automóvil, pero va a un sistema que te permite mantener una mente completamente en otro estado. Bajo Ahora, ese tengo punto de una vista, consulta. ¿qué esperanza tiene Williams? Depende quién dirija técnicamente Williams. Y el otro día lo dijo Patrick Head. El problema de Williams es que le falta un director técnico. No un director técnico, sino un líder técnico. Y él fue el líder técnico por mucho tiempo. Yo trabajé con él. Y entendí lo que él sabía. Y por eso tenía resultados en ese tiempo. Hoy Ahora, el problema que sucede en el automovilismo es que los team principal quieren directores técnicos y no chief designer, como era en un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quieren un director de operación técnica que no va a diseñar el automóvil. Que controle una operación que les vaya bien a ellos. Pero en el momento que ponemos un technical director, no va a contratar un gran proyectista. Y un gran proyectista no va a ir a trabajar debajo de un director técnico. Porque el ego del director técnico va a querer seguir siendo él el nombrado. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la lucha política. Y en la lucha política ganan los otros equipos, no el equipo que tiene. O sea, los equipos que ganan son los que tienen menos lucha política. Entonces necesitas un equipo con un chief designer que produzcan el mejor automóvil. Si ustedes ven, Newis fue technical director hasta que dijo, no, yo no quiero ocuparme de las cosas que no me interesan. Quiero ser conceptual designer. Y se sacó de encima las responsabilidades de quién trabaja, quién no trabaja, el número de personal, cómo llevar la operación técnica,
lo que falta, lo que discuten, lo que no funciona, la política interna, sacó todo ese problema encima y se puso a analizar el automóvil. Eso hoy lo tiene un solo equipo, no lo tiene nadie más. Hay dos cosas, la mente de Newey y el motor de Mercedes. Todo lo demás es copia. No hay más nada que decir. Hablando ya de los cambios que se vienen para este año y yendo un poco al otro lado de la vereda, en Ferrari decidieron gastar sus 2 tokens en la parte de suspensión y caja trasera. ¿Opinás que hicieron bien en eso o deberían haberse Bueno, enfocado ellos en otra saben si cosa? no les funcionaba bien. Sabe, o sea, cada uno, viste esa frase que te dice, cada uno sabe dónde le hace mal el zapato, dónde le hace doler el pie el zapato, digamos. Cada uno sabe. No es cuestión de poner otro pie más chico, no tiene problema con el mismo zapato. El problema es que el zapato es el reglamento. Y el reglamento crea dolores en distintas partes del desarrollo del automóvil, de la capacidad para desarrollar el automóvil. Con la diferencia que si tenés más potencia, es como ponerte un algodón y no te duela tanto. En las partes que no están tan desarrolladas. El problema viene cuando la potencia sea igual de todos, igual, ¿eh? Cuando la potencia es igual para todos, empiezan los grandes dramas en equipos que se acostumbraron a ganar fácilmente. Y sí, lo más probable es que suceda eso luego cuando se va la ventaja competitiva que tenían y ya van a tener que pelear más de cerca cuando antes estaban Bueno, pero acostumbrados a si te cortan administrar. las alas en la parte aerodinámica, es lo mismo que si estos reglamentos de la FIA fueran el tiempo de Chapman. Y el Chapman, no se den cuenta, o no se olviden que Chapman en cierta forma lo echaron de la Fórmula 1. En el momento que en Argentina prohibieron el Lotus 81, creo que fue, que para mí fue genial, que era un chasis independiente de la carrocería. Ah, Lo sí. prohibieron allá, le dejaron clasificar y no le dejaron correr. Chapman se enojó, se tomó el avión y se volvió. A mí me lloraba el corazón. Digo, ¿cómo en Argentina se hace esto? Que lo hagan en otro lado. Y lo hicieron porque era la primera carrera. Entonces, viste, no, lo consideraron que no podía correr. En realidad estaba en reglamento. Lo que pasa es que no estaba. Hay una cosa es escribir, hacer algo que está fuera del reglamento. Y otra cosa es hacer algo que no está escrito en reglamento. Uno es ser un tramposo, el otro es genialidad. Y es muy fina la línea. Sí, es fina, pero ¿sabes por qué? Porque la genialidad es más fácil que escribir el reglamento. Porque el reglamento lo escriben 10, 20 tipos. Y el automóvil lo proyectan 10.000 tipos. Porque uno de un equipo encontró una cosa, en otro equipo encontró otra cosa. Uno que ve, ok, voy a desarrollar, no dice voy a copiar, voy a ver qué da eso. Y dice, lo voy a aplicar y lo voy a desarrollar. Ya, ¡pum!, ya es otro escalón superior. ¿Entiendes? Entonces, y después tenés industria que trabaja para la industria de Fórmula 1, no solo todos los equipos de Fórmula 1, sino que hay una cantidad de industrias que trabajan para los equipos de Fórmula 1. Entonces, todo el desarrollo, la FIA no puede llegar a controlar, por eso tiene que poner reglamentos tan estrictos. Ahora le dice, bueno, la carrocería tiene que ser así, la chasis así, bueno, ustedes le damos la forma, ustedes construyan la estructura. Ahí, el que sea más capaz, es probable que encuentre que un aumento de rigidez del 3% mejora un 3 o un 5% la eficiencia del automóvil en curva. Ojo, y eso no está escrito en el reglamento. El reglamento está escrito cómo tiene que ser la forma. No te dice cómo tiene que ser la rigidez del chasis, la torsión, la flexión, flexotorsión, toda esta historia. No te dice. Entonces, ahí creo que esto
es un buen caldo para una buena sopa para Newell's. Pero el hecho que no llegaron a convencer a Mercedes de que se hiciera un nuevo motor y que ese motor fuera igual, hacer un reglamento nuevo de motores donde ponían ya más control en el motor que en el automóvil, para que no se fueran o como se hace en otras categorías, donde el motor es muy superior, hay que poner un regulador de eficiencia. Entonces se pone una brida o se pone lo que quiera, ¿viste? Para poder saber este tipo de cosas. Lo que ocurre, viste, que claro, pero Fórmula 1 tiene que ser libre, pero no es verdad que es libre, porque es totalmente controlada por reglamento. Entonces no entiendo que haya ciertas tecnologías que son favorables a una nación, digamos, y no tan favorables a las otras naciones. Porque estos automóviles, si van fuertes, estos motores, dependen mucho del material. Porque si el material no resiste, en los turbocompresores, no resiste la temperatura de trabajo, no podés seguir aumentando la presión de trabajo. Si los pistones no te resisten por temperatura o por presión, no podés seguir aumentando el valor de sobrepresión del compresor. Y ahí te quedaste corto de caballos. Y sí. ¿Entiendes? Y ahí es el punto, que nadie habla de materiales. Porque hay dos cosas que hay que decir. Yo te digo 2 puntos para tocar. Todo lo demás dejarlo como está. Controlar 2 puntos. Material, el acero que se utiliza en los turbocompresores. Controla eso. Y controla el material del pistón. Y vas a ver, si tú dices que los materiales estos tienen que ser uno fijo y no más que eso, vas a ver cómo las potencias se vienen muy cercanas. Porque lo otro es geometría de diseño. Bielas no va a haber problema. El peso no va a ser tanto, pero va a depender de la tecnología de hacer el pistón y la tecnología de hacer, y es mucho más ahí que lo que puede darte la parte eléctrica, recuperación eléctrica. Lo que pasa es que la historia, la música, está dada en los cantores y que no conocen la letra. Hablan mucho de... Están, ¿viste? Está la del tero, ¿viste? Que van a hacer ruido donde no está el nido. Sí, ¿No? totalmente. Entonces, todo el mundo van a buscar allá donde está el tero que vuela, que hace y lucha para el cosa, y el nido del tero está del otro lado. Está probablemente 20, 30 metros del otro lado. Y esto es lo mismo, estamos hablando de recuperación eléctrica y una cantidad de cosas. Cuando un motor turbo le aumentan ¿cómo se llama? 1 bar o 2 bar. La lucha es superar los 5 bar. Y eso, para eso necesitas materiales. ¿Y quién son los especialistas de materiales para esas 2 partes en el mundo? Los alemanes. Y Exactamente. Y ahí ahí está tienen su la... tecnología, claro, cada uno tiene su tecnología. Y ahí tienen una tecnología que ellos, porque la parte eléctrica no está hecha en Alemania, está hecha toda en Inglaterra. Y el motor está diseñado en Inglaterra. Y el chasis está construido en Inglaterra. Pero los materiales vienen de Alemania. Y los procesos vienen de Alemania, de fabricación y todo. Eso no está desarrollado todavía en Francia, ni en Italia, ni en Japón. Exactamente. Y ahí están entonces los detalles íntimos que a veces uno
ni siquiera considera, porque la mayoría ni se le va a ocurrir Te esto digo de más, hoy pensar en ya homologar unos están, si motores, ya no lo están materiales. aplicando, ya en poco tiempo van a estar aplicando los motores en acero. No, perdón, los pistones en acero. Pero no en acero trabajado con la fresa, porque es imposible, te queda mucha parte imposible de trabajar. Entonces hay que hacerlo con estas máquinas de 3, ¿cómo se llama? 3D copy machine, que te la va haciendo el computador y te va uniendo con el láser, te va pegando toda el polvo de acero especial. Y entonces, claro, ahí sí que se terminan los problemas de temperatura, que no se te van a agujerear los pistones, no se te van a quemar, se termina todo. Entendido. Señor Enrique, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por toda la paciencia, todo el conocimiento técnico No, yo que les está agradezco a ustedes por transmitiendo. la paciencia de ustedes, porque al final no les dejé hacer ni preguntas ni dejé hablar mucho. Pero perdónenme, digo, perdónenme. Un día voy a hacer una nota donde tengo que estar con la boca cerrada. No, de hecho, acá el que tiene la respuesta es usted y nosotros más No, que yo lo que quiero encantados de explicarles la escucharlo. cosa que no se ve. Porque si me baso solamente a responder las preguntas, ya esas preguntas están todas respondidas, porque es la primera pregunta que hace todo el mundo y viene la respuesta. Pero yo doy unas respuestas a preguntas todavía no hechas. Que la gente muchas veces dice, bueno, ¿para qué habla de esto? Estoy hablando de lo que hace funcionar el sistema. Lo otro es consecuencia de esa forma de pensar, de esa forma de actuar y de esa forma de trabajar y de esa forma de invertir. Ahí es lo que yo aprendí en Fórmula 1. Y esa es la gran diferencia. Creo que eso viene de la industria. Los ingleses lo desarrollaron muy bien porque vienen de la industria aeronáutica. Y la industria aeronáutica tiene un proceso de trabajo muy elaborado, muy preciso. Yo ahora me he puesto a hacer, ahora que tengo tiempo con esto de la pandemia y tener que estar encerrado en casa, digo, no puedo estar encerrado. Pasé 3 meses, digo, acá físicamente no puedo hacer nada. Antes practicaba golf, hice una cantidad de cosas. Ahora digo, bueno, no puedo hacer el golf, no puedo hacer nada. Entonces, pues no puedo estar. Entonces me escribí a hacer todo un curso de proyectación de aviones. Entonces estoy metido totalmente en eso y me está haciendo ver otras cosas que son fundamentales, que me permiten entender mucho más el proceso. Y ya desde el punto de vista del proceso técnico, de no tan basado en la creatividad, digamos, sino también en la estadística. Estadística creativa, no estadística normal. Para poder acumular información, para poder generar nuevos procesos creativos. Que como digo, la creatividad es llegar a crear nuevas combinaciones con todo lo que tenemos. Es exactamente eso. Así que le agradecemos la creatividad de Pero, haber combinado las explicaciones para nosotros los que no estamos tan adentrados al mundo técnico y que bueno, siempre queremos ver lo que lo sucede importante, ¿sabes detrás. qué es? No es nadie nació sabiendo. Es tener interés de aprender. Muchas gracias. Con el tiempo te lo encontrás al conocimiento. Yo les agradezco a ustedes muchísimo. Y me da lástima si no pude dejarles hacer todas las preguntas que hubiesen querido hacer. Las guardamos Pido para una disculpas próxima. por esto. Sí, sí, sí. De otra cosa, ¿sabes qué tienes que hacer? Mándenme una lista de las preguntas que tienen en mente. Y yo lo que voy a hacer, leer eso y después directamente hablar del tema para las preguntas que ustedes, las cosas que ustedes quieren preguntar. Me parece una Hacer idea una excelente. integración
más lógica. Ok. Perfecto. Vamos a Muchas hacerlo gracias para por la próxima. todo. Que esté muy Muchísimas bien. gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Jaime, también por haberte sumado. Y muchísimas gracias a todos los que están viendo esto. Y no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes. Vamos a estar dejándoles la información acá abajo para que puedan estar siempre actualizados de todo. Muchísimas gracias por la sintonía.